y así permaneció hasta el fin del mismo en el 711, a pesar de que los francos intentaron arrebatársela en varias ocasiones. Del reinado de Amalarico, los únicos hechos que conocemos son su matrimonio y su muerte. Amalarico se casó con la princesa franca Clotilde, hija de Clodoveo I y hermana de Childeberto I, a la que intentó convertir al cristianismo arriano recurriendo a la violencia y a la difamación, pero aquella se mantuvo fiel a su fe cristiana católica. El rey franco Childeberto I decidió intervenir y en el 531 invadió la Septimania, derrotando a Amalarico en una dura batalla en Narbona. El rey visigodo huyó a Barcelona, pero allí fue asesinado en el foro cuando intentaba refugiarse en una iglesia católica. Sin embargo, tras su victoria, Childeberto y su hermana no intentaron ocupar Hispania y regresaron a su reino franco de la Galia. Con Amalarico desapareció el último descendiente de Teodorico I, el fundador del reino visigodo de Tolosa. Le sucedió el ostrógodo Teudis, quien ya había gobernado Hispania durante la regencia de Teodorico el Grande y que probablemente estuvo detrás del asesinato de Amalarico, ya que cuando se produjo la invasión franca de la Septimania se había rebelado contra él. De Teudis se tiene constancia del, citando, único caso de legislación visigoda conocida del período entre Gaceleico y Liuba. El 24 de noviembre del 546, el rey promulgó en Toledo una ley sobre los costes y gastos de los litigantes en los procesos judiciales de los hispano-romanos o de los galo-romanos, pero no de los godos, por lo que fue incluida en el breviario de Alarico y no en el código de Eurico. Existen historiadores que han atribuido que este hecho permite inferir que la capital visigoda estaba en Toledo, como dice Edward Arthur Thompson. Sin embargo, parece que fue una residencia real ocasional, ya que la capitalidad de Toledo se estableció en el reinado de Atanagildo. Durante su reinado, Teudis tuvo que hacer frente a la invasión franca del 541, que esta vez no se dirigió contra la Septimania, sino que atravesó los Pirineos y se adentró en Hispania. Los francos devastaron gran parte de la provincia tarraconense y sitiaron Zaragoza durante casi 2 meses. Según el cronista franco Gregorio de Tours, abandonaron el sitio gracias a la acción milagrosa de la túnica de San Vicente Mártir, aunque en realidad se retiraron porque el general visigodo Teudigiselo los derrotó. Solo dejó vivos a unos cuantos francos a cambio de un rescate, al resto los mató. Era la primera vez que los visigodos derrotaban a los francos y durante más de medio siglo estos no volvieron a atacar. En cambio, Teudis no pudo impedir que el imperio bizantino, después de haber puesto fin al reino de los vándalos del norte de África, se apoderara en el 534 de Ceuta, que estaba defendida por una guarnición visigoda. Más tarde, Teudis intentó recuperar Ceuta, pero fue derrotado. Teudis fue finalmente asesinado en el 548. Le sucedió Teudicelo, el general que había derrotado a los francos 7 años antes, pero su reinado fue muy breve porque fue asesinado en Sevilla en diciembre del 549. A Teudicelo le sucedió Ágila I, que no pudo impedir que los bizantinos cruzaran el estrecho de Gibraltar y ocuparan parte de la provincia de la Bética y de la Cartaginense, fundando la provincia bizantina de España, en el sur y sureste de la península. La invasión bizantina fue propicia por las luchas internas entre los propios visigodos que estallaron durante el reinado de Ágila. En el 550 se inició la primera rebelión que tuvo lugar en Hispania contra los godos, con su epicentro en la ciudad de Córdoba, y que consiguió derrotar al ejército de Ágila, quien perdió a su hijo y el tesoro real. Mientras Ágila se refugiaba en Mérida, Atanagildo, un noble visigodo, se rebelaba también en Sevilla y pedía ayuda a los bizantinos situados al otro lado del estrecho. Así, en junio o julio del 552, un ejército bizantino al mando de Liberius desembarcaba en el sur de Hispania, uniendo sus fuerzas a las de Atanagildo.
3 años después, en marzo del 555, Agila era asesinado por sus propios partidarios, quienes proclamaron a Atanagildo como rey para que rompiera su alianza con los bizantinos y los combatiera y expulsara de Hispania. Atanagildo fracasó en su intento de recuperar la zona ocupada por los bizantinos, lo que tampoco consiguieron sus sucesores durante casi 3/4 de siglo. Se consolidó así la provincia bizantina de España, que se convirtió en la posición más occidental del emperador Justiniano, que intentaba recuperar la unidad del antiguo imperio romano. Tampoco consiguió dominar a los rebeldes de Córdoba y tuvo que hacer frente a otras revueltas. Casó a sus 2 hijas, Brunegilda y Galsuinda, con los reyes francos Sigeberto I de Austrasia y Chilpérico I de Neustria. Aunque al parecer no lo hizo para fortalecer su frontera norte, sino que la iniciativa partió de los reyes francos merovingios. Varios historiadores concluyen que Atanagildo dejó el reino arruinado y el año de su muerte, en el 568, el reino daba la impresión de que se iba a fragmentar en una serie de reinos independientes, pero Atanagildo fue el primer rey visigodo desde Eurico que murió en su lecho. Tras la muerte de Atanagildo, transcurrieron 5 meses sin que se hubiera elegido un nuevo rey, y sin que sepamos las razones. Los magnates de Septimania eligieron a Liuba I, pero esto no satisfizo a los magnates de la península, en especial al clan de Atanagildo, lo que produjo un compromiso de elegir a su hermano Leovigildo y repartirse el poder, mientras Liuba se ocupaba de la defensa de la Septimania, de nuevo amenazada por los francos. Leovigildo quedó encargado de los asuntos de Hispania y contrajo matrimonio con la viuda de Atanagildo. Cuando Liuba murió en el 572, Leovigildo quedó como gobernante único del reino. Durante estos años del reino visigodo arriano, nada menos que 4 reyes sucesivos fueron asesinados: Amalarico, Teudis, Teudigiselo y Águila. Eso es demasiado incluso para el siglo VI. Tras contarnos el asesinato de Teudigiselo, Gregorio de Tours observa que los godos han adoptado la odiosa costumbre de matar con la espada a los reyes que no les satisfacen y hacer rey a cualquiera que les venga la gana. Isidoro de Sevilla parece incluso desaprobar a los asesinos de Águila. De hecho, el principio de la sucesión hereditaria al trono nunca arraigó entre ellos, aunque algunos reyes intentaron implantarlo por todos los medios. La forma de la sucesión constituía todavía un problema sin resolver cuando el reino fue destruido. El reinado de Leovigildo se conoce con detalle gracias a la extraordinaria crónica escrita por Juan de Viclaro, un monje godo católico de Escalavis, la actual Santarém, quien, a pesar de haber sido desterrado por Leovigildo, escribió encendidos elogios de este monarca, quien, de manera sorprendente, consiguió restaurar en sus antiguos límites la provincia goda, disminuida hasta entonces por las rebeliones. Entre el 570, cuando solo estaba asociado al trono, y el 578, cuando ya llevaba 6 años siendo rey, Leovigildo llevó adelante una ambiciosa política de restauración de la autoridad de la monarquía visigoda sobre las zonas de Hispania que Atanagildo había perdido. Comenzó en el 570 con el ataque a la provincia bizantina de España, en un momento en que las preocupaciones del emperador estaban centradas en las amenazas que provenían del otro extremo del imperio. Devastó la región de Bastetania, alrededor de las ciudades de Baza, que cayó en sus manos, y de Málaga. En la campaña del año siguiente capturó a Sidona, que fue entregada por un tal Frumentarios, de nacionalidad desconocida, y los soldados de la guarnición bizantina fueron muertos. Sin embargo, Leovigildo no pudo tomar ninguna otra ciudad y ya no volvió a combatir contra ellos. Su siguiente objetivo fue poner fin a la rebelión de Córdoba, que había comenzado en tiempos de Águila y que Atanagildo no había conseguido reprimir. Al mismo tiempo, tuvo que hacer frente a una revuelta campesina que se desarrolló cerca de allí y que le obligó a someter a muchas ciudades y fortalezas. Años más tarde, en el 577, también tuvo que acabar con una segunda revuelta de campesinos que se produjo en Orospeda, la parte oriental de Sierra Morena.
Entre el 573 y el 576 se ocupó del noroeste del reino, fronterizo con el reino de los suevos. Así, en el 573 sometió la Savaria, un territorio del que se desconoce su localización exacta. Al año siguiente tomó la ciudad de Amaya y con ella toda la provincia de Cantabria quedó sometida. En el 575 se apoderó de la región de Orense, haciendo prisionero a Aspidius, el señor de aquel territorio. De esta forma, recuperó la enorme franja de terreno de la parte visigoda de la frontera con el reino suevo, formada por Orense, Asturias y Cantabria, y que en la práctica eran independientes. En el 576 penetró en el reino suevo, pero llegó a firmar la paz con su rey Miro. Durante esos años también luchó contra los runcones, pueblo independiente entre Salamanca y Extremadura. También fundó el campamento de Villa Gotorum, el actual Toro, y en el 582 la ciudad de Victoriacum, desde donde controlará los ataques de los vascones. Así pues, Leovigildo gobernó toda la península ibérica, aparte de la provincia bizantina y el reino suevo, a los que había puesto en peligro, y a los vascones en el norte, a los que los reyes godos nunca consiguieron subyugar. Celebró el final de sus campañas fundando en Celtiberia la ciudad de Recópolis, llamada así por el nombre de su hijo menor Recaredo. Es el único rey germano que fundó una nueva ciudad. Sus ruinas están todavía en la colina del Cerro de la Oliva, mirando al Tajo, al sur del pueblo de Zorita de los Canes. Al mismo tiempo que restablecía el dominio territorial de la monarquía visigoda, Leovigildo se ocupó de fortalecer el poder del rey. Para ello, por primera vez en la historia del reino visigodo, se vistió con ropajes que le distinguieran de sus súbditos y adoptó el ceremonial de la corte del emperador bizantino, poniendo fin así también al fácil acceso que tenían los nobles visigodos al rey, como ocurría con los antiguos jefes germánicos. Isidoro de Sevilla dice que llevaba ropajes regios y estaba sentado en su trono. Con la misma finalidad mandó a acuñar monedas totalmente diferentes de las bizantinas, que mostraban el busto del rey y su nombre. Leovigildo también quiso poner fin al eterno problema de la sucesión al trono, intentando conseguir que la monarquía visigoda fuera hereditaria. Para ello, como había hecho con su hermano Liuba I con él, en el 573 asoció al trono a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo, con la idea de que le sucedieran a su muerte. Pero su acción tuvo un éxito relativo. Su primer hijo, Hermenegildo, se rebeló contra él y fue ejecutado, por lo cual le sucedió su segundo hijo, Recaredo, y a este le sucedió su hijo, pero Liuba II fue destronado y asesinado en el 603, solo 2 años después de haber sido proclamado rey. Leovigildo llevó a cabo una revisión completa del Código de Éurico, por el que se regían los visigodos, lo que dio nacimiento a un nuevo código, que es conocido como el Código de Leovigildo, pero su título original no ha llegado hasta nosotros, ya que no se ha conservado ninguna copia del mismo. Su contenido lo conocemos gracias a que 304 de sus leyes fueron incluidas sin cambio alguno en el Código de Recesvinto, publicado a mediados del siglo siguiente y en el que aparecen con el nombre de Leyes Antiquae. Entre las 9 leyes que promulgó, destaca una por la que abolió la prohibición de los matrimonios mixtos entre godos e hispano-romanos. El sentido de esta ley ha sido objeto de debate. Algunos historiadores han defendido que su propósito era convertir a visigodos y a hispanos romanos en un pueblo unido. Pero Thompson afirma rotundamente que no se trata de eso. Según este historiador británico, el rey dio sus motivos en el texto de la ley y no decía nada acerca de un cambio de política de tal alcance en las relaciones entre pueblos. Según sus propias palabras, la antigua ley había perdido su fuerza y la revocaba porque no podía dársela de nuevo. Su acción no formaba parte de un intento sistemático de unir a los dos pueblos de su reino. No tenemos pruebas de que algo así hubiese jamás existido en su mente. De hecho, conocemos varios casos de matrimonios mixtos en el siglo VI,
cuando todavía eran ilegales, mientras que, cosa curiosa, sabemos de muy pocos a partir del siglo VII cuando eran legales. Tampoco tenemos pruebas de que Leo Vigildo retirase en ningún aspecto el trato de favor del que los godos disfrutaban con respecto a sus vecinos hispano-romanos. En relación con el supuesto propósito de crear un pueblo único fusionando a visigodos e hispano-romanos, Leo Vigildo ha sido acusado de haber puesto fin a la tolerancia de los reyes visigodos arrianos hacia los católicos de su reino y hacia su iglesia y haberlos perseguido. En el 579, Hermenegildo se había casado con una princesa franca católica llamada Ingunda, hija de Sigeberto I, el rey de Austrasia. La personalidad de esta chocó con Goswinta, mujer de Leo Gibildo, que era arriana. Esto llevó a Leo Gibildo a mandar a su hijo a Sevilla, encargado del gobierno de la Bética, con una amplia autonomía. En Sevilla, Hermenegildo conoció a Leandro, hermano de Isidoro de Sevilla, que junto con la influencia de su mujer hacen que Hermenegildo se convierta al catolicismo. Además, dio un segundo paso que fue la acuñación de moneda con el título de rey. Se levantó en armas contra su padre y pidió apoyo a los bizantinos en el 582. La primera reacción del padre fue reunir un sínodo arriano en Toledo e intentar negociar con su hijo una salida a la situación, pero no se llegó a un acuerdo, lo que provocó una guerra civil. En el 582, Leo Vigildo se dirigió con su ejército a Mérida, donde había muchos seguidores de Hermenegildo, y tomó la ciudad. En el 583 reunió un gran ejército e impidió que los bizantinos intervinieran en el conflicto. Después atacó Sevilla y venció a un grupo de suevos bajo el rey Miro, que había venido a socorrer a Hermenegildo. Tomó y restauró Itálica y se asentó en ella con su ejército hasta que tomó Sevilla al asalto. Hermenegildo se trasladó a Córdoba, donde fue apresado por el ejército de Leo Vigildo. Hermenegildo fue trasladado a Valencia y desde allí a Tarragona, donde fue asesinado probablemente por orden de su padre. Fue considerado por la Iglesia Católica como un mártir. Al morir por ser católico y 10 siglos después fue canonizado como San Hermenegildo. Los cronistas hispanos y visigodos de la época hablan de él como un tirano, mientras que los escritores extranjeros lo tratan de mártir. Por otro lado, según Gregorio de Tours, Leo Vigildo, poco antes de morir, se convirtió al catolicismo. Tras la muerte del rey suevo Miro en el 583, le sucedió su hijo Eborico, pero la derrota ante los visigodos, que quebrantó la fortaleza militar del reino suevo, y el malestar creado entre la aristocracia del reino por la renovación por el nuevo rey de la fidelidad a Leo Vigildo, jurada por su padre, pudieron ser las causas de que al año siguiente Eborico fuera destronado por su cuñado Andeca y obligado a ingresar en un convento. Andeca, para fortalecer su posición, se casó de inmediato en segundas nupcias con la viuda del rey Miro, Siseguntia. Leo Vigildo no intervino enseguida porque todavía estaba intentando acabar con la rebelión de Hermenegildo, pero en cuanto consiguió ponerle fin, encabezó un ejército en el 585 que penetró en el reino suevo y se apoderó de él. El rey Audeca fue recluido en un monasterio y Leo Vigildo se hizo con el tesoro real. Así dejó de existir el reino suevo, que quedó convertido en una provincia del reino visigodo de Toledo. Tras la marcha de Leo Vigildo, hubo un intento de restauración del reino por parte de un tal Malarico, pero fue derrotado por los ejércitos visigodos. Como consecuencia de la conquista, fueron establecidos obispos arrianos en Viseo, Lugo, Tuy y Oporto. En el 586 muere en Toledo Leo Vigildo y le sucede su otro hijo, Recaredo, que adoptó como madre a Goswinta, que no era su madre natural, pero lo hizo debido al poder que tenía esta mujer. Recaredo, desde el comienzo, ya mostró su intención de abrazar el catolicismo. Lo primero que hizo fue buscar y matar al verdugo de su hermano llamado Sigberto, con lo que se atrajo el apoyo de los católicos. En el 587 reunió un sínodo arriano en Toledo y en él se produjo un debate religioso.
Al final, la decisión fue que era mejor convertirse al catolicismo antes que intentar que toda la población se convirtiera al arrianismo. Pero esta conversión del pueblo no fue tan fácil y en ciudades como Mérida y en la región de Septimania hubo una fuerte oposición a esta conversión. Ante esta situación, Recaredo convocó el Tercer Concilio de Toledo. En Mérida se levantaron algunos magnates y quisieron derrocar al rey y al obispo masona, que tenían un gran poder y riqueza, pero el dux de Lusitania, Claudius, la sofocó. En Septimania pidieron ayuda a los francos, pero fracasaron en el intento. También Goswinta se rebeló, pero dada su avanzada edad no tuvo éxito. En tiempos de Leovigildo y Recaredo hubo relaciones con los francos, además de tensiones por la Septimania. Hubo una serie de enlaces entre los francos y los visigodos. Así Recaredo se casó por poderes con Regunta y después con Clodosilda, que tampoco llegó a realizarse. Finalmente se casó con la visigoda Vado. Los concilios de Toledo van a ser muy importantes, ya que a partir de este momento, gracias a sus actas, se conoce gran parte de lo que ocurría en el reino, no solo en lo religioso, sino también en lo político, social y administrativo. El tercer concilio empieza el 8 de mayo del 589 y se tratan aspectos religiosos y de administración pública. En el aspecto religioso, en el concilio, los representantes de la Iglesia Católica ofrecieron a la firma de Recaredo un documento en el que adjuraba del arrianismo, además de tener que hacer una profesión pública en nombre del pueblo visigodo. El concilio trató todo lo que estaba escrito en el Tomo Regio. En adelante, todos los concilios tendrían un libro en donde se analizarían todos los problemas del reino y se aportaría la documentación necesaria. Ese tomo regio tenía 23 cánones o propuestas y se cerró con un discurso de San Leandro. Gracias a este documento se sabe las personas que asistieron, ya que todos firmaron. Además de la firma de Recaredo, aparecen las firmas de 72 obispos. Las actas del concilio permiten ver que fue mediante la imposición de manos de un sacerdote católico cómo se realizó la incorporación de los arrianos a la Iglesia Católica. Los obispos arrianos siguieron manteniendo su cargo, solo se les obligó al celibato. En la diócesis donde hubiera 2 obispos, ambos se quedarían en la ciudad hasta que uno muriese y se quedase el otro los bienes de las 2 iglesias. A las reliquias, libros y demás símbolos de culto de los arrianos se les aplicó una ordalía. Cuando acaba el concilio, Recaredo envía un documento al Papa en el que anuncia su conversión al catolicismo, pero en el año 591 aún el Papa no lo había recibido por los problemas con bizantinos y burgundios. Finalmente consigue llegar un emisario llamado Provino a Roma en el 595. Este retraso se especula que pudiera ser debido a problemas internos tras la conversión al catolicismo. San Isidoro dice que fue un reinado de equidad. Hay unos años de paz y se concede la amnistía a todos los nobles rebeldes expulsados a los que se les devuelve sus posiciones. Por su parte, el rey incitará a la construcción de iglesias y monasterios. Se dictan normas relativas a los criterios de disciplina eclesiástica. El problema de los judíos apareció por entonces y se prohibieron los matrimonios mixtos. Los judíos, mediante el pago de dinero, hicieron que el rey se olvidase momentáneamente de ellos. Se prohibió el matrimonio de las viudas, las vírgenes y de los penitentes públicos. Recaredo nombró a muchos hispano-romanos en la administración de los cargos públicos. También apareció el patronato por el cual los reyes pueden nombrar a los obispos. En el 601 muere Recaredo, pero antes se le practicó una penitencia pública. Esto es un acto que promueve la iglesia visigoda, donde el obispo de Toledo le aplica la extrema unción. Esta penitencia se... Suscríbete.